Buenas tardes, muchachos, muchachas, buen viernes. Y bueno, mientras van llegando los trabajos sobre profetas, los que lleguen hoy, comenzamos con esta segunda y última unidad, ya palpitando fin de año, que es el punto central de la materia en un montón de cosas y que es la que gira en torno a la persona de Jesús. En esta primera clase lo que vamos a hacer es intentar ordenar el método de aproximación o la forma en la cual vamos a trabajar a la persona de Jesús, porque hay un montón de maneras, hay un montón de enfoques posibles y no hay neutralidad en esos enfoques, ¿verdad? Todo enfoque para trabajar la vida de una persona como Jesús tiene sus presupuestos y sus objetivos. Entonces voy a intentar hoy explicar cuáles son los que he elegido yo para esta clase, de manera tal que después podamos ir entendiendo de qué estamos hablando cuando vayamos avanzando clase tras clase, lo que sea que nos quede, que no es tanto. Concretamente, el enfoque nuestro va a tomar en cuenta todo el aporte que pueden hacer las ciencias para aproximarnos a la figura de Jesús. Vamos a tomar aportes de la historia fundamentalmente, vamos a tomar todo lo que la antropología y la sociología y la ciencia política nos puedan decir acerca del contexto en el cual vivió y en el cual murió Jesús, para que podamos entender su personalidad desde una perspectiva situada justamente. No vamos a tomar a Jesús desconectado del suelo que pisó y de la época que le tocó vivir con sus conflictos, porque yo creo que ahí estaríamos pifiándole y estaríamos de última haciendo un agradable hablemos sin saber. Así que vamos a centrarnos mucho y vamos a partir de lo histórico. Y sobre eso quiero hablarles hoy. Si yo pregunto para ustedes quién es Jesús, probablemente la mayoría de las palabras o de los títulos que saldrían si estuviésemos en una clase presencial serían el Hijo de Dios, el Mesías, la segunda persona de la Santísima Trinidad, verdadero Dios y verdadero hombre. Tenemos en mente un montón de formulaciones eh, propias de la tradición católica que nos colocan justamente ante este Jesús netamente divino, asumido ya como hijo de Dios, como de naturaleza completamente divina, que nació de la Virgen María, que resucitó al tercer día. Ahora bien, vamos a seguir hoy el apunte de un teólogo brasilero que se llama Leonardo Boff, y él va a decir, apenas arranca el apunte, que todos estos títulos que nosotros utilizamos para hablar de Jesús son en realidad el punto de llegada del proceso cristológico. No es que Jesús apareció en una aldea, curó a un enfermo, habló un poco acerca del reino y de golpe la gente, ahí va, este es el Hijo de Dios, automáticamente. El método que él plantea justamente es partir desde lo que ocurrió, o intentar reconstruir lo que ocurrió. Y lo que ocurrió fue que Jesús fue una incógnita. Jesús para la gente de su tiempo fue una incógnita impactante, pero una incógnita. De hecho, el Evangelio recoge esta pregunta, que es la que les voy a dejar para que comencemos a debatir en la clase de hoy. ¿Quién es este? Y Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién era Jesús realmente no estaba claro? La gente no sabía que iba el Hijo de Dios, el Mesías. Eh, Algunos decían que era un profeta, otros decían que era Juan el Bautista que había resucitado. Era, era un gran problema decidir quién era Jesús, porque se salía de serie y porque él mismo no hablaba de sí. Jesús nunca se autodefine. Entonces la gente, claro, andaba comentando, era una cuestión de opinión pública y de chismerío. Pero entonces tenemos que tomar conciencia de esto para partir desde la base esta. Jesús, en el momento en el que surge, no es el Hijo de Dios. Jesús, nadie sabía quién era Jesús. Jesús mismo no decía quién era. Entonces este recorrido de partir de los títulos cristológicos, Mesías, Dios, e ir descendiendo y desenredando las vueltas de la historia para llegar a este punto ciego, originario, que no podemos conocer porque ocurrió hace milenios, es el proceso de la cristología, que es lo que vamos a hacer estas próximas clases. Responder desde la teología quién fue Jesús, o quién es Jesús, si es que todavía está de alguna manera. Entonces Boff acá hace su opción radical, que es la que nosotros vamos a retomar y asumir. El artículo se llama Cristología, proceso de descubrir quién fue Jesús, a partir del Nazareno. Tomar a Jesús en su contexto de Nazareno. Nazaret era el lugar donde vivió Jesús. Históricamente también podríamos decir que fue el lugar donde nació, aunque el Evangelio hable de Belén. Van a ver que nos manejamos mucho entre la historia y el Evangelio. El Evangelio no pretende ser un libro histórico. Tiene un montón de datos que nosotros asumimos, pero que históricamente son muy poco probables.
Eso no quiere decir que sean mentira, volvemos a la cuestión de los mitos y el símbolo, como el éxodo. Jesús posiblemente nació y vivió en Nazaret. Nazaret es un lugar despreciable, marginal, campesino, humilde, inculto. El Evangelio también tiene testimonios de que cuando se decía que Jesús era un profeta que venía de Nazaret, la gente ponía cara de Nazaret. ¿De Nazaret qué va a salir de bueno si es el culo del mundo? No hay nada ahí. ¿Cómo que el Hijo de Dios, un profeta, viene de Nazaret? Para un judío de Judea, de la provincia central, era todo lo despreciable. Nazaret es un villerío, ni siquiera llega a ciudad, tan pequeño que ni siquiera figura en el Antiguo Testamento, en los libros de los reyes, los profetas. Era tan poco importante que no se lo nombraba, se nombraban las grandes ciudades. Entonces, claro, decir que hacemos cristología a partir del Nazareno quiere decir que hacemos cristología teniendo en cuenta que Jesús era un profeta o un tipo que venía de el fondo del tacho, de un lugar súper marginal, súper de margen. Y desde ahí queremos entender a Jesús porque sería poco académico, primero, y segundo, peligroso pretender entender a Jesús flotando en el aire. Es como Jesús si hubiese nacido en Nazaret en nuestro siglo I o si hubiese nacido en Francia en el 1200, daba lo mismo, no daba lo mismo. El contexto, Nazaret, todo esto que simboliza Nazaret, nos permite entender realmente quién fue y hacer una cristología que parta desde Nazaret y no que parta desde lo que yo creo más o menos o de lo que yo he pensado o de lo que se ha ido construyendo. Porque esto también es importante saberlo. Jesús, la persona, la figura de Jesús, ha atravesado 20 siglos y muchísima cultura. Hoy entendemos a Jesús hablando y diciendo un montón de cosas sobre el alma y el cuerpo, y hablando sobre el cielo, y hablando sobre el cielo y el infierno, y la otra vida, y el poder y los ejércitos de ángeles. Y nos olvidamos que Jesús, cuando existió como humano, porque eso es incuestionable incluso de la historia más crítica y atea, fue judío, fue semita. Jesús creció al abrigo de todo esto que nosotros venimos trabajando en la primera mitad del año. Jesús creció escuchando el Éxodo todos los años en la celebración de la Pascua. Jesús creció yendo a las sinagogas los sábados, cumpliendo la Torá. Jesús estaba circuncidado, Jesús peregrinaba a Jerusalén, al templo de Jerusalén. Jesús no se crió leyendo Platón y Aristóteles, el alma y el cuerpo, y haciendo doctrinas espirituales abstractas. Jesús era un judío random del montón. Cuando consideramos esto, ¿cuántas cosas culturales habremos traducido tapando al Jesús de verdad o al Jesús histórico? Jesús, por ejemplo, no tenía noción de cuerpo y alma como algo separado. Los judíos no creen que haya un cuerpo y un alma separadas. Jesús no creía en el cielo y en el infierno. Eso es muy raro. Los judíos creían que íbamos todos al Sheol, que era como un mundo subterráneo donde se apilaban los muertos, onda la película de Hércules. Entonces hay que ver cuántas cosas de las que nosotros vamos asumiendo y creemos que Jesús pensó no cuadran con el mundo judío semita en el cual él vivió, creció y murió. Entonces tenemos que hacer ese trabajo porque, a ver, si no lo pudo haber pensado y no lo pudo haber dicho Jesús, eso en algún momento se fue adosando. Hay que descubrir cuándo, no para desestimarlo, pero sí para ser conscientes de quién fue de verdad Jesús y el proceso que ha sufrido su figura y su enseñanza a lo largo de 2000 años, que es mucho tiempo. Y a lo largo de tanta distancia. Yo creo que hoy en día, de las religiones contemporáneas que tenemos, la que más nos permite vislumbrar cómo sería la espiritualidad de Jesús no es el mundo católico romano, sino el mundo musulmán. Yo creo que el Islam está mucho más cercano culturalmente a lo que fue la experiencia semita religiosa de Jesús que nuestro Papa de Roma. Pero por una cuestión cultural, es el mundo oriental, estamos en Medio Oriente. Pero por eso digo, es un proceso de entender, sustraernos de todo lo que hemos aprendido como historia de la Iglesia y quedarnos solamente con lo que ocurrió en Galilea, en Nazaret, hace 2000 años. Proceso largo. En cierta forma estas clases van a ser una invitación a desaprender. No quiero que parezca que vengo a destruir con todo, pero va a ser un trabajo de desaprender o de cuestionar una imagen tan conocida en la cultura occidental como es la de Jesús. Tiene su propio musical, estampitas, está en todos lados, y sin embargo tenemos que hacer de cuenta que no sabemos nada de él para poder acercarnos sin prejuicios. Esa es la gran invitación mía para esta clase y para lo que nos queda de la materia. Hagan de cuenta que no saben nada de Jesús. Todos sabemos un montón de Jesús porque nacimos en América Latina.
después de la conquista. O sea, la cultura es católica. Hagamos de cuenta que no sabemos nada. Y vamos a poder acercarnos sin prejuicios a un campesino judío del siglo I. Se trata de saltar la distancia y el tiempo y la cultura. La cultura es lo más difícil. Podemos mentalizarnos hace 2000 años en esa parte del mundo. Ahora, culturalmente, entender cómo un tipo como Jesús o Yeshua podía entender el mundo, nos cuesta muchísimo. Estamos muy acostumbrados a nuestra visión moderna, científica. Estamos lejos culturalmente. El nombre de Jesús no era Jesús, era Yeshua. Él era judío, tenía un nombre judío. Jesús es un nombre de resonancia claramente española. Yeshua Hanotzori, Jesús de Nazaret. Hasta en lo estético hemos perdido un poco la imagen de Jesús. Esos Jesús rubios, bonitos, no cuadran con el genotipo judío, árabe, que tenía esa gente en esa época. Jesús era un tipo más bien morochazo. Hay una reconstrucción digital que si puedo se las agrego por acá en el video en algún lado. No sé si era así, pero me parece muy divertido y muy interesante porque eso sí parece un judío medio árabe del siglo I. Hasta la imagen de Jesús ha sufrido modificaciones. Y hacia ese punto cero vamos, donde no había títulos de Dios, ni de Mesías, ni de Rey de Reyes, ni 8 cuartos. Judío, barbudo, morochazo. Donde todo lo que tenemos es un artesano, se dice carpintero, pero los estudios históricos hablan de que en realidad Jesús hacía lo que podía para ganarse el mango, porque no tenía tierra propia. Así que sería carpintero y también sabría poner puerta, poner techos, cortar paja, trabajaría en el campo si alguien lo contrataba como jornalero. Provinciano, de un lugar alejado de la cultura de Jerusalén, de la capital. No sabemos si sabía leer ni escribir. Aprendería lo básico de la lectoescritura en la sinagoga los sábados, pero tampoco era tan importante para ganarse la vida. Había que saber poner el lomo, no saber leer. Vamos ahí, a Nazaret, a encontrarnos con este tipo, descarnado de todo título, de todo honor, de toda gloria, de toda aureola y de toda corona de rayos y luces. Y acá es donde Boff pone la clave. Si se le han atribuido a Jesús tantos títulos inmediatamente después de su muerte, 40, 50, 60 años, 100 años después de la muerte de Jesús, que no es tanto, él ya estaba revestido de todos los títulos de gloria, honor y majestad y divinidad que había en el Imperio Romano. Pero si se le aplicaron todos esos títulos, no es para fundamentar su divinidad, es para explicarla en todo caso, dice Boff. Y acá entramos en la parte clave. No es que hubo que construir, dice Boff, un ser mitológico y para eso le empezamos a meter títulos y a inflarlo y a construir toda una espiritualidad en base a este tipo porque lo queremos inventar. Fue tan desconcertante la experiencia de Jesús, su vida, su muerte, los dejaron a todos tan perplejos que la pregunta era ¿quién es? ¿Quién fue? Y las comunidades de gentes, el movimiento que él inició, con toda su carga espiritual, pero con toda su carga política y social, terminan concluyendo, este tipo fue Dios o vino de parte de Dios. Si Dios existe, tiene que ser como Jesús. Tan fuerte fue la experiencia de este chabón que si Dios existe, tiene que ser como Él. Y si Dios existe y es como Él, seguramente tiene algo que ver. Y se fue avanzando en el proceso cristológico hasta concluir, che, este era Dios. No nos dimos cuenta, pero estaba Dios acá. No puede ser otra cosa. Entonces los títulos de Cristo, Mesías, Rey, Hijo de Dios, son el término del proceso cristológico. Pero lo primero es la fascinación ante un tipo totalmente fuera de serie. Y la gente va a ir pensando quién era y va a intentar comprenderlo a la luz de su muerte y a la luz de su resurrección y de sentir su presencia viva de alguna manera que no entendemos cómo, hasta llegar a esas conclusiones, que la iglesia no las tuvo del principio, les repito. Después podemos buscar cuándo, no recuerdo el año exacto, el concilio en el cual la iglesia termina concluyendo que Jesús es Dios. Pero estamos hablando de años 200 y pico, 300 y pico, no recuerdo bien. Debería buscarlo para este mismo video, de hecho, ahora que lo pienso. Ni que estuviera en mi casa sentado delante de la computadora, ¿no? Concilio de Nicea, 325. Ahí se terminan de condenar las últimas herejías que hablan de Jesús negando su divinidad, como que era un hombre poseído por Dios o como que era un ángel que se aparecía como humano. Todo eso se condena 325. Ahí la iglesia como institución dice, bueno, Jesús era Dios, pura y definitivamente. Antes de eso la gente podía opinar un montón de cosas, no estaba muy claro. Entonces para la clase de hoy, como comienzo, les pido que lean el apunte Cristología a partir del Nazareno de Leonardo Boff. Es muy breve, pero es muy potente y es precioso.
No tengo justificativo académico. Aparte de que es la fundamentación epistemológica de mi clase, no tengo un fundamento académico. Se los doy porque es bellísimo. Léanlo porque da gusto. A mí me da mucho gusto leerlo. Nos obliga a repensar y decir, quiero conocer a este hombre. Aunque no crea, aunque yo no crea en Dios, qué tipo extraño. Vamos a estudiarlo. Y a partir de ahí empezaremos a caminar la clase que viene con otro autor, que es Albert Nolan, sudafricano, que hace todo un recorrido muy interesante intentando, lo mismo que vos, volver a ese Jesús histórico, a ese Jesús de Nazaret, para encontrar ahí realmente qué tan fieles somos a su mensaje, a su propuesta y a su movimiento, o qué tanto nos hemos descarriado y estamos siguiendo una construcción que hicimos nosotros, pero que no responde a lo que Jesús realmente fue. Así que los dejo con esa tarea y espero sus trabajos. La semana que viene nos ponemos a trabajar bien ya metiéndonos en tema. Y por lo pronto les dejo esta pregunta en el Classroom para empezar a leerlos. Si hubiésemos estado en clase normal, lo hubiésemos hecho mucho más largo y ameno, pero estos son los medios que tenemos. Tenemos que empezar a ver quién era Jesús y hacer de cuenta que no sabemos nada sobre él. Linda tarea. Así que por lo pronto, muy buen fin de semana, gente, y es un gusto, como siempre, compartir con ustedes.